Estamos con el pastor Daniel Carrasco, pastor trinitario. Él se va a presentar, nos va a decir de qué iglesia es. Pastor, buenas noches, preséntese por favor. Cuando yo, disculpe, mi madre me decía, no estés repitiendo el saludo una sola vez, el saludo y punto. Y también me dijo mi madre, no, cuando alguien habla, tú también dejas hablar a otros. Esa es la educación que me dio mi madre, pero creo que en eso falló su mamá, usted pero vamos a seguir. Voy a definirlo la Trinidad, que Cristo habló en Mateo 28:19, habló de 3 personajes, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esa doctrina creemos y lo aceptamos porque es mandamiento de Jesús. Nosotros creemos en un Padre, en un Hijo y un Espíritu Santo. Un Hijo que fue enviado y un Espíritu Santo que procede del Padre y procede del Hijo. Gálatas 4:6. Que Dios envió el Espíritu de su Hijo. Pastor, qué pena. ¿Qué es la Trinidad? Defínanos la Trinidad. ¿Ya lo definí? ¿O quiere más? Pastor, ¿qué es la Trinidad? Nosotros en la Trinidad es un Dios manifestado en 3 personas. En 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a estas 3 personas se le dice Dios. No es que haya 3 dioses. No, un solo Dios. ¿Quiere más? Dale, pastor. Entonces, el pastor Daniel Carrasco, pastor en el Perú, creo que está en el Perú, de la iglesia Pentecostés Trinitaria del Perú, nos ha explicado que la Trinidad es un solo Dios en 3 personas. No son 3 dioses. Es un solo Dios, 3 personas. No son 3 dioses, diga. No son 3 dioses. Son 3 dioses, no son 3 dioses. Pero a esas 3 personas se les llama Dios bíblicamente. Dale, ojo que no son 3 dioses. Ahora, el texto base es 2 de Corintios 5:19. Ese es el texto base. Pastor, 2 de Corintios 5:19, Pablo allí habla o nos muestra alguna asomo de Trinidad, ¿sí o no? Y explíquenos. No lo he escuchado, repítame nuevamente su pregunta. El texto que estamos tratando, pastor, el texto que estamos tratando es 2 de Corintios 5:19. La pregunta es, dado que la Trinidad es un solo Dios en 3 personas, no 3 dioses, sino un solo Dios en 3 personas, Pablo aquí en 2 de Corintios 5:19 dio algún asomo de Trinidad, ¿sí o no? A ver, 5:19, porque me gusta siempre. Según de Corintios 5:19 dice, ¿no? Que no. Que Dios estaba con Cristo, estaba con, gramáticamente con se refiere a otro personaje, no se refiere a él mismo. Dice que Dios estaba con Cristo. Si fuera él mismo diría Dios, Cristo estaba ¿con quién? Con él mismo, reconciliando, dice, reconcilia al mundo. Dios estaba con Cristo, pero para ti, con esa palabra con en la gramática no significa que está con otra persona. Disculpe, ¿qué versión está leyendo usted? ¿Qué versión bíblica? Reina Valera. Si está leyendo la Reina Valera, ¿no cree que usted está adulterando el texto? Porque allí no dice con. Yo estoy adulterando. Claro. No, allí no dice Dios estaba con Cristo. Lea bien, pastor, lea. Usted creo que sí sabe leer. Que Dios estaba con Cristo. Así dice acá. Bueno, así dice la... ¿Qué versión es? Disculpe. Dios mío. ¿Qué Biblia tiene entonces? Dale, esa es la Biblia Pastor Trinitario. Esa que tiene él es la Biblia del señor Daniel Carrasco, que la adultera. Miren, un ejemplo sencillo de cómo adulterar la Biblia es lo que dice el pastor Daniel Carrasco. Ojo, que le estoy pidiendo qué versión está leyendo. Dice la Reina Valera. La Reina Valera dice, como dice el texto griego, Dios estaba en Cristo.
Es lo que dice el texto griego. Dios estaba en Cristo. ¿Sí? Él está cambiando el texto. Dios estaba con Cristo. El texto no dice estaba con Cristo, estaba en Cristo. Pero lo cambia y le pido que rectifique y dice que no, que está leyendo. Déjenlo. O sea, cada sujeto es propio de dar sus propias interpretaciones, pero es la Biblia que él tiene, la que él ha mañado, la que él ha adulterado. En Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? ¿Quién estaba en Cristo? Ahora es en Cristo. Mire, ahora sí, después de que él cree, el pastor cree que uno es un neófito, dice en Cristo, no dice con Cristo. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. ¿Quién estaba en Cristo? Dios. Ya. O sea que no es el mismo, pues. Ya. No es el mismo. Dice, Serrato estaba en su hijo. Es la misma persona. Vale. Entonces, ¿cuál es la explicación que hay de ese texto? ¿Qué nos dice ese texto entonces? Ojo, ya rectificó, no estaba con Cristo, estaba en Cristo. En Cristo. En Cristo. Que es la misma cosa, con o en. No cambia, no cambia. Dios, Serrato estaba con su hijo o Serrato estaba en su hijo. ¿Es la diferencia? Me estoy refiriendo a una persona y a otra persona. A ver, le voy a explicar la diferencia, pastor. Gramaticalmente le voy a explicar porque veo que usted... A ver, si me deja hablar, por favor, guarda silencio, ¿vale? Sí, una cosa es estar con... Le voy a poner un ejemplo que ponen allí. Una cosa es estar con mi auto y otra cosa es estar en mi auto. ¿Sí? Le pongo ese ejemplo. Pero tú no eres el auto. Discúlpeme, por favor. Exactamente, yo no soy el auto. Pero cuando estoy con mi auto indica que estoy al lado de mi auto. Y cuando estoy en mi auto indica que estoy dentro de mi auto. Esa es la diferencia, pastor. Usted dice que es lo mismo. Claro, para usted que adultera, ustedes que son pastores trinitarios, que adulteran la Biblia, están acostumbrados a adulterar la Biblia, lo voy a silenciar para que me deje hablar, por favor. Ustedes que están acostumbrados a adulterar la Biblia, para ustedes es lo mismo. ¿Sí? El con y el en. El en indica dentro, el con en compañía. Yo creo que eso es así, ¿no? Hasta donde yo estudié, el con refiere compañía, el en refiere dentro. Por eso Pablo es muy claro, Dios estaba en Cristo, no dice con Cristo, en Cristo. ¿Sí? Diciendo pues que, discúlpeme, en el interior de Cristo estaba Dios. Eso es. Ahora, usted dice que allí vemos distinción de personas. ¿Por qué hay distinción de personas allí, pastor? Ya que usted me leyó con Cristo. Si la escritura, discúlpeme, si la escritura dijese allí en este texto, Dios estaba con Cristo, entonces sí había una distinción de personas. Pero el que texto dice en Cristo, allí no hay distinción de personas. Un solo Dios, tres personas distintas. Allí no hay distinción de personas, pastor. ¿Por qué hay distinción de personas allí? Serrato, si yo dijera Jesús estaba en Serrato, ¿me estoy refiriendo a él mismo? Jesús estaba en Serrato. ¿Es la misma persona? Dentro de ti no puede estar Jesús. Dime. ¿No morará? Vosotros sois templo de Dios viviente. Jesús mora en nuestro corazón o no muera en nuestro corazón. Pero no somos Jesús. Dios estaba en Cristo. Jesús estaba en Serrato. Que no es lo mismo Serrato. No te confundas. Dale. Pastor, la pregunta es, dado que existe un solo Dios en tres personas, y para Pablo Jesucristo es Dios, es lo que dice él. Tito 2:13 dice que Jesucristo es Dios. Dios, y en Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. La pregunta es sencilla, ¿existe un solo Dios? No tres dioses, usted nos acaba de decir. La pregunta es sencilla, el sujeto, discúlpeme, déjeme hablar, vea, educación, por favor, yo guardo silencio, apago mi micrófono. Por favor, guarde silencio, pastor, sea educado, ¿vale? Pastor, el sujeto Cristo, que es Dios, Tito 2:13, Romanos 9:5, ¿es el mismo sujeto Dios que estaba en él? ¿Sí o no? Claro que sí. El Hijo.
El Hijo. El Hijo. Vuelvo y le repito, acabo de decir que sí es el mismo sujeto de Dios, lo acabo de decir. Vuelvo y le repito, a ver si de pronto, pastor, escúcheme, escúcheme. El sujeto Dios que es Jesús, Tito 2:13, Romanos 9:5, ¿es el mismo sujeto Dios que estaba en él? ¿Sí o no? La verdad que no entiendo tu pregunta. Tuvo una pregunta, Core, habla despacio para entenderte bien. Vale, le vamos a explicar al pastor. Pastor, el texto dice Dios estaba en Cristo, ¿no? Y usted nos dijo que había un solo Dios. Usted dijo que había un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas, dijo usted. Que no eran tres dioses. Discúlpeme, estoy hablando yo, me dijo que le explicara. La Biblia dice en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Tito 2:13 que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dado que existe un solo Dios en tres personas, no tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la pregunta es, ¿el sujeto Dios que es Cristo, Romanos 9:5 y Tito 2:13, es el mismo o la misma persona Dios que estaba en él? ¿Sí o no? Es la misma persona que la pregunta, dicen ahí en tu comentario que está clara, pero realmente me estás hablando de quién, de Cristo, que es Dios. Dale, pastor. Mire, no puede responder. Miren esto, jaque mate, no puede responder. Así, jaque mate, así, de una vez. Magistral, no puede responder. Al principio dijo que sí era la misma persona Dios. Al principio dijo, sí, es la misma persona. Por eso se volvió a repetir. Y como ya vio, como dicen en mi país, metió las de caminar, metió las patas, entonces dice que no entiende, que no puede entender. Dice el pastor Carrasco, no puede entender. Tan sencillo, ¿cómo? Porque la pregunta le desbarata el dogma trinitario, se lo desbarata. El sujeto Dios, la persona Dios, existe un Dios en tres personas, ¿sí o no? La persona Dios, que es Jesús, Tito 2:3 y Romanos 9:5, es la misma persona Dios que estaba en él. Él dijo que sí era la misma persona Dios. Entonces Jesucristo es la Trinidad. Porque existe un Dios en tres personas, entonces Jesús es la Trinidad, porque la Trinidad estaba en él. ¿Sí me entiende? La Trinidad estaba en Jesús, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaba en Jesús. ¡Wow! Tremendo. Dijo que era la misma persona. Es la misma persona. Dijo que era la misma persona. Ahora, pastor, la pregunta es, el sujeto Cristo, que es Dios, Romanos 9:5, Tito 2:13, ¿es la misma persona Dios que estaba en él o es otro? Es la misma persona. Juan 1:18 te dice, es la misma persona. Juan 1:18 dice, el Hijo unigénito, primero dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito, Él lo ha dado a conocer. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El Hijo unigénito. Primero te dice, a Dios nadie le vio jamás. Después te dice, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Clarísimo? Claro, pastor. No, está clarísimo. Está clarísimo. Está clarísimo. Mire, está tan claro que el sujeto Cristo, que es Dios, es la misma persona Dios que estaba en él. Está clarísimo, es la misma persona Dios. Es decir, Jesús es la Trinidad. Si usted me dice que un Dios son tres personas, entonces Jesús es la Trinidad porque es la misma persona Dios que estaba en él. ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Usted me acaba de decir que es la misma persona. Es decir, Jesús es la Trinidad porque es la misma persona Dios que estaba en él. Entonces, usted ha acabado con la Trinidad. Es fácil, no podrá responder nunca. No podrá responder. Porque quiere cuadrarlo. No, sí es la misma persona. Pero la persona Dios es un Dios en tres personas. Entonces, Jesús es la Trinidad. Es la misma persona. Jesús es la Trinidad. Acabó usted mismo con la Trinidad. Ahora, pastor,
¿Qué persona? 4:6 te dice. A ver, ¿qué persona? Ahora sí. Gálatas 4:6. A ver, discúlpeme. ¿Qué persona es este Dios? ¿Qué Dios? ¿Esa persona Dios quién es? Gálatas 4:6 te dice. Pastor Carrasco, discúlpeme. Esta persona Dios de Romano, de 2 de Corintios 5:19, esa persona Dios, ¿quién es? El Padre y el Hijo. O sea que esa persona Dios que aparece en Romanos, en 2 de Corintios 5:19 es el Padre y el Hijo. Es decir, que el Padre y el Hijo estaban en el Hijo. El Padre estaba en el Hijo. Ah, el Padre estaba en el Hijo. Vale. Entonces, esta persona Dios es el Padre que estaba en el Hijo. Pero usted nos dijo que eran dos personas diferentes y distintas. Le voy a preguntar de nuevo. Usted nos dijo que eran tres personas diferentes y distintas. Entonces, Dios, le pregunto, segunda pregunta. La pregunta es, el sujeto Dios, que es Cristo, Romanos 9:5 y Tito 2:13, ¿es la misma persona Dios que estaba en él? ¿Sí o no? Claro que sí, el Padre es uno. Pues yo y el Padre somos uno, te dice. Juan 10:30. Gálatas 4:6 te dice. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. ¿Quién es ese Dios? ¿Y quién es ese Hijo? ¿Y quién es ese Espíritu? Dale, pastor. Entonces, al ser la misma persona, entonces Jesús es el Padre, porque si la persona Dios de 2 de Corintios, si la persona Dios de 2 de Corintios 5:19 es el Padre, y hay una segunda persona aquí que es Cristo, y le he preguntado si la persona Cristo que es Dios es la misma persona que es Dios que estaba en él, y usted me ha dicho que sí es la misma persona. Entonces Jesús es el Padre, y en eso tiene razón. Jesús es el Padre, sí, porque el mismo Pablo lo dice en segunda carta a los Tesalonicenses 2:16, dice como, y el mismo Señor nuestro Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre. Entonces usted acaba de sepultar la Trinidad. Acaba de sepultar la Trinidad. Usted la acaba de sepultar. Nos vuelve y nos dice, la primera pregunta es referente a la Trinidad, ¿no? Entonces, como hay un Dios en tres personas y Dios estaba en Cristo, entonces la persona Dios es la misma persona Dios que estaba en él, sí. Entonces Jesús es la Trinidad. Ahora, aclara que ya no es la Trinidad, sino que este Dios es el Padre. Ya no tiene un Dios en tres personas, sino que ahora tiene un Dios que es el Padre. Y Jesucristo que también es Dios. Entonces Dios, el sujeto Dios, que es ese Dios que estaba en él, ¿es la misma persona Dios? Y dice que sí. Entonces Jesús es el Padre. Usted vuelve a acabar la Trinidad. La última pregunta. La última pregunta, pastor, referente al tema. Vuelvo y repito. La última pregunta, pastor. Mi última pregunta. Sí, pastor, mi última pregunta. Claro, pastor, lo voy a dejar preguntar. Claro que sí, lo voy a dejar preguntar. Pero referente a mi última pregunta, referente al tema. El sujeto Dios que es Cristo, de Tito 2:13 y Romanos 9:5, es Dios, la persona Dios. ¿Tenía dentro de él otro Dios, el Padre? ¿Sí o no? Abra el micrófono, por favor. Pastor, abra el micrófono. La persona Dios, usted dijo que Dios, bueno, la persona Dios que es Cristo, Tito 2:13, Romanos 9:5, y este Dios es el Padre. Esa persona Dios que es Cristo tenía dentro de él otro Dios, ¿sí o no? Abra el micrófono, por favor. Ya abrí el micrófono, ya me para cerrando el micrófono. Gálatas 4:6 dice, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu. ¿De quién? Respóndeme. Respóndeme esa Pastor, claro, yo le voy a responder, pero respóndame la pregunta, por favor. La persona Dios que es Cristo, ¿tenía dentro de él otra persona Dios? ¿Sí o no? Santo. El Espíritu Santo. ¿Sí o no? Procede del Padre que se dirige. Pastor, respóndame la pregunta.
Pastor, respóndame la pregunta. ¿La persona Dios que es Cristo tenía dentro de él otra persona Dios, sí o no? Otra persona, Dios, estaba en Cristo. Estar en Cristo es que están en la misma deidad. Tú no entiendes eso. Tú piensas que está dentro como tú y yo, dentro de mí que tengo el Espíritu. No, estar dentro quiere decir que están en la misma deidad. Por eso dice, Dios, en Juan 1:18, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno. Para tú lo entiendes ahí, seno, uno no son las partes íntimas de la mujer. Para ti es eso. Pero no, seno quiere decir que está dentro de la deidad. No quiere decir que está dentro como de nuestro espíritu está. Eso no. Tú estás entendiendo así la Biblia. Estar dentro, ¿qué dice? Estar en... Dale, pastor, estaba dentro de la deidad, vale. Pero usted acabó de decir, pastor, usted acabó de decir que Dios, el Padre, estaba en Cristo. Dentro de Cristo. Usted acabó de decir eso anteriormente. Estaba en Cristo, estaba dentro de Cristo. Usted dijo que Dios el Padre estaba en Jesús, en Cristo. Estaba en. Ahora, miremos esto. Estaba en la deidad. Entonces ya cambia el argumento porque el Padre estaba en Cristo. La pregunta es sencilla. ¿Dios estaba en Dios ya que Jesús es Dios? Por eso que tú lo entiendes de esa manera. Por eso que hablas de tres dioses. Hablas así. Pero nosotros no, nosotros entendemos en la deidad. Está él dentro de la deidad. Si el Hijo unigénito está en el seno del Padre, ¿Quién está dentro de la deidad? ¿Quién está dentro de la deidad? ¿Quién? El Hijo, el Espíritu Santo, que procede de ambos, el Espíritu Santo. Por eso que te quiero preguntar y no me quieres responder. Pero qué extraño, porque según esto la Biblia dice, no dice que el Hijo y el Padre y el Espíritu Santo están dentro de la deidad. Eso no lo dice. ¿Dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la deidad? Deme el texto, por favor. Juan 1:18. Te dice que el Hijo unigénito, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre. ¿Qué significa seno para ti? Él lo ha dado a conocer. Entonces, Gálatas 4:6 dice, Dios envía a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? Respóndeme eso. Pastor, disculpe, pero es que, disculpe pues, es que no dice, la Biblia no dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, disculpe, ¿dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu están dentro de la deidad? ¿Dónde dice eso? Ya te estoy respondiendo, ya te estoy respondiendo. Gálatas 4:6, Juan 1:18. Dios envía a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? ¿Del mismo? Dale, pero es que allí no dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en la deidad. La pregunta es, Pablo dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la deidad o que la deidad estaba en Cristo, corporalmente en Cristo. ¿Cómo dice Pablo? Juan 1:18 te dice que el Hijo unigénito está en el seno del Padre. Y también dice la Biblia en Romanos, nos dice que el Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Pastor, discúlpeme, usted nos acaba de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la deidad. La pregunta es, ¿Pablo qué dice? Pablo dice, le estoy diciendo que me dé un verso, dice que Juan 1:18, Juan 1:18 no dice así, pastor. Que Gálatas 4:6 tampoco dice así, dice, esos textos no dicen así. La pregunta es, Pablo que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la deidad o que la deidad habitaba corporalmente, que toda la plenitud de la deidad habitaba corporalmente en Cristo? ¿Cómo dice Pablo? En el Hijo, el poder, toda la potestad, todo el poder en el Hijo. ¿Dice la potestad o el poder o dice la deidad? La deidad. Se refiere a todo, pues. Entonces toda la deidad habitaba en el Hijo, pero no dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitaba en la deidad. Eso es mentira, pastor. Pastor, lo que usted dice es una completa mentira, pastor. Desde un principio usted nos ha comenzado a mentir. Nos ha dicho que el texto dice que Dios estaba con Cristo y el texto no dice Dios estaba con Cristo. No, el texto no dice eso. Nos ha dicho que el sujeto Jesús es la misma persona del sujeto Dios, es decir, que es la Trinidad.
El sujeto Jesús es la misma persona del sujeto Dios que estaba en él, que es la Trinidad. Nos dice además que este Dios es el Padre, y cuando se le pregunta, el sujeto Jesús es la misma persona Dios que estaba en él, es decir, que es el Padre, usted dice que sí, que es la misma persona Dios, dice usted, es decir, es el Padre. Ahora, para salirse del embrollo, entonces nos inventa esto de que la deidad, y nos dice usted que el Padre estaba en Jesús, dentro de Jesús. Pero cuando le pregunto eso, si un Dios estaba dentro de otro Dios, entonces ya no es así, que porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro de la deidad. Al preguntarle dónde están los textos, usted nos dice Juan 1:18 y Gálatas 4:6. Ninguno de los dos textos, pastor, dice eso. Ahora, al preguntarle si es que, como dice Pablo, si la deidad, dentro de la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o que si en Cristo habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Usted dice que sí, en Cristo habitaba el poder, la autoridad, o no sé qué es lo que dijo el poder. ¿Dónde dice eso Pablo? Pablo no dice ni poder ni autoridad, dice deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Jesús habitaba ¿qué? El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. ¿Sí? Dado que en la deidad habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Jesús habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Bueno, ya se silenció el pastor. Ya no quiere hablar más. Gracias, Pastor Carrasco, por participar con nosotros. Gracias. Tú me estás silenciando, ¿no? No, claro, porque yo también quiero hablar. Es que yo también quiero hablar, pastor. Pastor. Ahora me toca preguntar. Pastor, en esa deidad, discúlpeme, en la deidad que habitaba, pastor, en la deidad que habitaba Jesús, es que sus argumentos dejan mucho que desear. En la deidad que habitaba en Cristo, discúlpeme, en la deidad que habitaba Cristo, en la deidad que habitaba Cristo, pastor, respóndanos, en la deidad que habitaba Cristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pastor, respóndenos. En la deidad que habitaba en Cristo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya que en la deidad habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Yo te voy a responder si tú me respondes también. Tú no tienes que dejarme preguntar. Tú no me dejas que te pregunte. Dale. Esta es la última pregunta que te hago. Usted nos dijo que en la deidad habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Usted no pudo decirlo. Pero Pablo dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mi pregunta es, dado que usted dice que en la deidad habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces, en esa deidad que habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿habitaba en Jesús? ¿Sí o no? Habitaba. ¿Quién ha hablado de habitar? ¿Cuándo yo he dicho que habitaba? Usted lo dijo que en Jesús habitaba, que en la deidad habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted lo dijo, pastor. En la deidad habitaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dale, pastor, no responde. Gracias, pastor. No responda. Bueno, pastor, gracias. Gracias, pastor. Bueno, a ver, vuelvo entonces le pregunto. Entonces, dado que en la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Pablo dice que en la deidad estaba corporalmente toda en Jesús. Habitaba corporalmente toda en Jesús. La pregunta es, la deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? En la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Es esa misma deidad en la cual habita corporalmente en Jesús? ¿Allí está esa misma deidad? ¿Sí o no? Es la misma deidad, es uno, los tres son uno. Por eso que te quiero demostrar y no me... Pero la pregunta es, ¿habitaba toda esa deidad en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Ahora me dejas preguntar. No le hemos escuchado, ¿sí o no? Sí, al señor Serrato, escritor. ¿Ahora me dejas preguntar? Claro que sí, pero déjeme argumentar, por favor. Ojo a lo que ha dicho el pastor. Mire lo que ha dicho el pastor. Ojo a lo que ha dicho el pastor. Él dice que en la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Mire, esto sinceramente es una completa locura. ¿Mm? En la deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que en Cristo está toda, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, en Cristo habitaba esa deidad donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como él dice que sí. Es decir, en Cristo, que es el Hijo, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo. Tremendo. En Cristo están tres más. Es decir, con Cristo, ese Cristo son cuatro. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y tiene un hijo por fuera, que es otra deidad, otro Dios. ¡Wow! Tremendo. Bueno, esas son las locuras trinitarias. Ahora te pregunto. Pregunte, pastor. Ya, vamos. Gálatas 4:6, lo habrás pensado. Dice, Gálatas 4:6, Dios, ¿quién es ese Dios? Envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Este versículo, según este versículo, ¿Jesús es el mismo Dios que está hablando, que envía el Espíritu de su Hijo? Sí, claro, es el mismo Dios. Es el mismo Dios porque... ¿Es el mismo Dios? Sí, claro, es el mismo Dios porque no hay otro. ¿Quién es el Hijo? Entonces, ¿Quién es? A ver, la pregunta es, pastor, discúlpeme pues, ¿quién es ese Espíritu del Hijo? ¿Quién es ese Espíritu del Hijo que mora en nuestros corazones? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? la pregunta es para ti, no para mí. Por eso, ya le respondí que sí es el mismo, él es el mismo Dios. La pregunta es, ¿quién es ese Espíritu que envía a nuestros corazones? Entonces, ¿Quién es ese Espíritu? Disculpe. ¿Quién es ese Espíritu? Pastor, sí, le voy a dejar argumentar. Le voy a argumentar. Hace rato, Pastor, ¿quién es ese Espíritu que es el Hijo que habita en nuestros corazones? ¿Quién es? A ver, vamos a esperar que nos responda el pastor. Ese Dios es el mismo Cristo. Jesús mismo lo dijo. ¿Ya? Él dijo, el Padre enviará el Consolador. Pero dice después, yo enviaré el Consolador. Juan capítulo 14. Es el mismo, no es otro. ¿Ya? El Consolador no es otro Espíritu, es el mismo Cristo. Juan capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Acá en el capítulo 15 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre. ¿Quién es el que envía el Consolador? Jesús mismo. ¿Quién es el Consolador? Capítulo 14. Dice aquí, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién es ese que estaría en ellos? El Consolador. ¿Quién dice más abajo? Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Quién es el Consolador? El mismo Jesús. ¿Sí? Él es ese mismo Dios que envía el Consolador. ¿Por qué? Porque es la presencia de Él, es su espíritu, su presencia, ¿no? Ahora, vamos a esperar. La Biblia dice que solamente hay un Dios, no hay dos ni tres dioses. Y usted mismo, pastor, nos dijo que Cristo era el mismo Dios. Usted mismo nos dijo que Jesús, el Dios, era el mismo Dios que moraba en Él o que estaba en Él. Usted dijo que era el mismo. Ese es el Padre. Eso es el mismo Padre. Usted mismo lo dijo. Ahora, la pregunta es sencilla. ¿Quién es ese Espíritu que es el Hijo que es enviado a nuestros corazones? ¿Quién es? Hace rato yo estoy en mi tiempo. Ya has preguntado demasiado, ahora me toca a mí preguntar. Te estoy haciendo la pregunta. Para hace rato, Gálatas 4:6, mira lo que dice su herejía. Mira lo que dice. Por defender una herejía. Dios, Gálatas 4:6, Dios envió a vuestros corazones a Él mismo, ¿no? A Él mismo, de Él mismo. Así lo entiende ese rato. Dios envía a Dios de Él mismo, a Él mismo. Como tú haces las escrituras hace rato para defender, pero acá te dice, Dios, que es el Padre, envía a vuestros corazones el Espíritu de Él mismo, ¿no? Del mismo, de su Hijo. No está diciendo que Él mismo envía su propio Espíritu, sino Dios envía el Espíritu de su Hijo. ¿De quién envía el Espíritu? Del mismo. Yo me voy y enviaré el Consolador. Pero para ti, hace rato Él es mismo. Ahora el versículo que tú tienes bastante miedo, Hebreos 10:5, que siempre dice, ¿cómo ese versículo? Que lo tiemblas ese versículo.
Mira, también vas a torcerlo. Yo estoy en mi tiempo de pregunta. Dice así: sacrificio, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hay uno hablando aquí que ese alguien no quiere sacrificio ni ofrenda. Uno que entró en el mundo está diciendo sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Para quién fue preparado ese cuerpo? ¿Y quién lo preparó ese cuerpo? Responde ese rato. ¿Para quién fue preparado ese cuerpo y quién lo preparó ese cuerpo? Listo, pastor. Yo le voy a responder, pero usted también debe responderme la pregunta de su argumento. La pregunta de su argumento. ¿Quién es ese hijo? Discúlpeme, por favor, discúlpeme. Pastor, pastor, no es su tiempo de preguntas, no, aquí yo no le dije que iba a tiempo de preguntas, vamos respondiendo. ¿Quién es ese hijo que es el espíritu que fue enviado a nuestros corazones? Deme el nombre, por favor. Tú me tienes que decir, porque yo la pregunta. Pastor, ¿Qué dice esa pregunta? pastor, ¿quién es el hijo que es el espíritu que fue enviado a nuestros corazones, pastor? ¿Quién es? Tú tienes que responder. Dale, no responde. No responda, no hay problema. Pastor, la pregunta es, la otra pregunta es, dado que solamente hay un Dios, y Pablo dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos, el sujeto Dios de Tito 2:13, que es Jesús, ¿es el mismo sujeto Dios que envía a nuestros corazones el Espíritu del Hijo o es otro sujeto Dios? Señor, yo te he hecho una pregunta y no me has respondido. Hebreos 10:5. Claro, yo ya le respondí su pregunta y usted me dijo que no era el mismo. Ahora, respóndame la pregunta, por favor, pastor, respóndame la pregunta. Pastor, respóndeme la pregunta. Es que vamos a aclarar el tema que usted... No, tienes no. Tienes no, pastor, no tienes no. Vamos a aclarar el punto. A ver, el pastor ha tomado Gálatas 4:6. Vale. Él me pregunta que si es el mismo Dios que envía el Espíritu del Hijo. Yo le dije que sí, que es el mismo Dios. Claro, es el mismo Dios. Jesús es el que envía el Espíritu Santo, y lo dice en Juan. Él es el Padre que envía el Espíritu y el mismo Espíritu es Él. El Consolador estaría en ellos y dice, yo en vosotros. ¿Ya? Yo en vosotros. La pregunta es sencilla, pastor. Sencilla. Jesucristo es llamado Dios. Es llamado Dios. Tito 2:13. Nuestro gran Dios y Salvador. La pregunta es, ¿Jesucristo Dios es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones o es otro sujeto Dios? Respóndanos. Pastor, responda, ¿es el mismo sujeto Dios o es otro? ¿Es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones o es otro? Respóndanos. Jaque mate, tirado de una vez, jaque mate, así es que se juega este asunto. La segunda pregunta referente al texto. ¿Cuál es el nombre de ese espíritu que es enviado a nuestros corazones, que es el Hijo? ¿Cuál es el nombre? Bueno, va a responder. El versículo que tiene miedo, Hebreos 10:5. No, por lo vamos, cual entrando en el santo mundo, pastor, pastor, vamos por paz, pastor, vamos por partes, respóndanos, el sujeto Dios, por eso yo le respondo después de que usted me responda este texto, pastor, claro que sí. Pastor, le respondo después de que usted me responda esto, le voy a responder, pero vamos una y una. Pastor, la pregunta es, el sujeto Dios que es Jesús, Tito 2:13, Romanos 9:5. Sí, la persona Dios. ¿Es la misma persona Dios que envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones o es otro? Respóndanos, por favor. Hebreos 10:5. Por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio, te preparaste cuerpo. La pregunta... No va a responder. Mire que no va a responder. No puede responder. No, esa pregunta no la puede responder. Segunda pregunta a lo que él dice. Segunda pregunta. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo se llama el espíritu del Hijo que fue enviado a nuestros corazones? ¿Cómo se llama?
¿Quién es ese espíritu? ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es? ¿Cómo se llama ese espíritu del Hijo que fue enviado a nuestros corazones? ¿Cómo se llama? Santo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo O sea que el Espíritu Santo también es hijo del Padre. procede del Padre. No, Gálatas 4:5 no dice el Espíritu que procede del Padre, dice el Espíritu de su Hijo. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo es también hijo del Padre, sí o no? No dice hijo del Padre, ahí dice el Espíritu de su Hijo. No dice del mismo, sino de su Hijo. Por eso. ¿Y quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo, pastor? ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Entonces, ¿quién es el Espíritu del Hijo que fue enviado a nuestros corazones? ¿Cómo se llama ese Espíritu que es el Hijo? El Espíritu Santo, papá. Ah, o sea que el Espíritu Santo también el Espíritu Santo también es hijo del Padre. También es hijo del Padre, ¿no? Ahora respóndeme tú. No me ha respondido. No me ha respondido. ¿El Espíritu Santo también es hijo del Padre? Esa pregunta. Pastor, dale, yo te la respondo. ¿El Espíritu Santo también es hijo del Padre, sí o no? No dice que es hijo, dice que es de su hijo. Por eso, de su hijo. ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? Dios envió el Espíritu de su hijo. ¿Quién es el hijo? De su hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesucristo. Ah, Jesucristo es el hijo. Y entonces ese espíritu del hijo, ¿quién es? Ya. ¿No es su hijo? Jesucristo no es el hijo. Sí. ¿Y quién es el espíritu? Así, entonces, de su hijo. Ese Dios tiene un hijo, 2 personas, y el espíritu, 3 personas. Pacatazo, refutado. Sí, pero Pastor, envía a nuestros corazones el espíritu de su hijo. ¿Quién es ese espíritu del hijo? ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es el espíritu del ¿Quién hijo? es el hijo? ¿Quién es ese hijo? ¿Quién es el espíritu del hijo? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ah, el Espíritu Santo. El espíritu del hijo es el Espíritu Santo. Wow, tremendo, ¿no? O sea, el Espíritu Santo también es hijo del Padre. Eso es, bueno, lo último, pastor, lo último para terminar. No, me falta una pregunta referente a este asunto. Ay, no, qué cansón. Pastor, referente a este asunto me falta una pregunta y ya terminamos. Una pregunta. El sujeto Dios que es Jesús, pastor, el sujeto Dios que es Jesús, ¿es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu de su Hijo o es otro? 10:5, Respóndame, por favor, y terminamos. Pastor, respóndame para responderle la pregunta. ¿Es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu, el sujeto Hijo que es Dios? Tito 2:13. Hebreos 1:8. ¿Es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu a nuestros corazones? ¿Quién preparó cuerpo a este personaje que está? Pastor, ¿es el mismo sujeto Dios o es otro? Ese rato, respóndeme. Leo 10:5 que tiene miedo ese versículo. Por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio. Pastor, le voy a responder, pero si usted me responde, por favor, no me responda con evasiva, respóndame. Voy a responder, pero no responde. Y hace rato dice, no responde. Dale, no va a poder responder. No va a poder responder. Mire, tan sencillo que es destruir esta doctrina. Tan sencillo. Dice que Dios, el Padre, y se aterra porque le digo que es Jesús mismo, ¿sí? Porque Jesús es el que envía el Espíritu, el Consolador, que yo enviaré. Dice Jesús, yo lo enviaré. Entonces Jesús es el que envía el Espíritu, es el mismo Dios que envía el Espíritu. Segundo, si ese sujeto Dios, él dice que es el Padre que envía el Espíritu, pero es que Dios para ustedes es un Dios en 3 personas. Tercero, el sujeto Dios que es Jesús, ¿es el mismo sujeto Dios que envía el Espíritu o es otro? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? ¿Es ese mismo sujeto Dios o es otro? Y que el Espíritu del Hijo, dice él,
que es el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el Hijo también. No, que procede, sí, procede. Claro. ¿Pero es el Hijo? No. El Hijo es Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Refutada la Trinidad en este día. Bueno, mis hermanos, denle me gusta por favor y denle en seguir a nuestra plataforma, denle en seguir allí a YouTube, denle en seguir a TikTok. Y recuerden que pueden llevar nuestro libro, La Unicidad, la Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, en defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Tratados de Unicidad, cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Usted puede adquirir los libros llamando o escribiéndome al WhatsApp 318-436-0745. 318-436-0745, usted me puede escribir allí. O si está en el exterior, más 57 318-436-0745.